porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor. Porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Buenos días, César, ¿cómo estás en esta mañana? Nos estamos gozando con una salsa cristiana. Hermano Nancy, buenos días, bendiciones en esta mañana. Nos gozamos con una salsa cristiana. Renuévame, Señor, en la canción. La canta Puchi Colón. Aleluya, grande es el Señor. Amén. Esta ha sido la canción Renuévame en el formato de salsa. Si ustedes quieren buscarla y encontrar, hermanos, es Puchi Colón. Busquen en Google, en YouTube, y encontrarán cuánta canción de ahora, fresca, se salsa para el Señor. Es muy buena. Así que busquen Puchi Colón. En el nombre de Jesús. Bueno, buenos días. Somos la comunidad in-house, estamos aquí en La Victoria, en Lima, Perú, y quien estará con ustedes unos minutos esta mañana, el pastor César Reaño, quien les habla, agradecido a Dios por un día más de victoria. Amén. Porque cada despertar, cada mañana es como resucitar nuevamente este mundo. Y esa vida nueva nos la da el Señor cada mañana, según como le plazca a cada uno de nosotros de su creación. Amén. Somos sus hijos, sí, pero hemos visto en este año que está pasando que muchos de sus hijos han fallecido por medio de esta pandemia. Amén. Dios es que estuvo a cargo de todo siempre. Él tiene el control de todo y Él sabe lo que hace. Eso es lo que decimos. Por eso levantarnos cada día, cada mañana, hermanos, es como resucitar nuevamente, despertarnos ante este mundo difícil, este mundo terco, este mundo traicionero, este mundo de dificultades. Amén. Por eso es que nuestro Dios se complace siempre en darnos toda protección para que nuestras vidas continúen hasta cumplir nuestro propósito aquí en la tierra. Así es que hoy día sábado
de gloria, como se dice aquí en la tierra, sábado de gloria según la Semana Santa, hoy estaremos compartiendo un tema que se titula Un sábado inconcebible. Un sábado inconcebible, y está en Marcos 15, desde el verso 42 al 47. Si desean apuntarlo, Marcos 15, del 42 al 47. Amén. Y yo estoy acá con mi cafecito. Ayer estoy tomando una agüita helada. Agua, una agüita con gas, que me encanta el agua con gas, igual que a mi esposa. Nos encanta el agua con gas siempre. Pero está un poquito fría y hemos tomado, y en algo nos afectó un poquito, aparte del cambio de clima que está viendo. Pero acá estamos. Entonces, los que estamos despiertos hoy hemos resucitado en el Señor para que este día gozarnos juntos con Él. Amén. Oremos en esta mañana, son las 8:06 de la mañana, sábado 3 de abril de 2021. Padre, una vez más te damos gracias esta mañana, te bendecimos y Señor, y te agradecemos en verdad por todo, Señor. Gracias por todo, por habernos dado vida y vida en abundancia en esta mañana. Gracias por mis hermanos que están con nosotros esta mañana. Gracias por los que se conectarán después, por los que nos verán después, Señor. Para que estos videos que estamos grabando, Señor, que estamos en vivo como hoy, Señor, corra, Padre Santo. Que mucha gente tenga curiosidad de decir, ¿quién es este? ¿Quiénes son? ¿Y de qué está hablando? Y puedan escuchar tu palabra, Señor, en estos tiempos tan difíciles, donde tú eres nuestro refugio, donde tú eres nuestra fortaleza, donde tú eres nuestro sustento completo, Señor. Gracias, en verdad. Te amamos y te bendecimos en el nombre precioso de Jesús. Amén, amén, amén. Así es. Así que, como decía el Beco, los que nos gusta el fútbol se acuerdan del Beco, oído a la música, decía él. Y vamos a poner oído a la palabra de Dios, porque el Señor siempre dijo, el que tenga oídos, que oiga. Amén. Un sábado inconcebible. Marcos capítulo 15, del verso 42 al 47, y está escrito lo siguiente. Como era el día de preparación, es decir, la víspera del sábado, ya al atardecer, José de Arimatea, miembro distinguido del Consejo Superior de los Judíos, y quien también esperaba el reino de Dios, se llenó de valor y se presentó ante Pilato para pedirle el cuerpo de Jesús. Pilato se sorprendió de que Jesús ya estuviera muerto. Llamó al centurión y le preguntó si hacía mucho que había fallecido. Cuando el centurión le informó, entonces Pilato entregó el cuerpo de Jesús a José de Arimatea. José de Arimatea compró una sábana, bajó el cuerpo de la cruz y lo envolvió en ella. Después lo puso en un sepulcro cavado en la roca, de su propiedad, por supuesto. Luego hizo rodar una piedra a la entrada del sepulcro. María Magdalena y María, la madre de Jesús, vieron donde se pusieron el cuerpo de Jesús. Amén. En el verso 42 se dice, como era el día de preparación, es decir, la víspera del sábado. ¿Y por qué eso, hermanos? Porque ellos celebran una fiesta que celebran el Shabbat. El Shabbat es un momento, semanalmente, un momento muy, muy religioso para ellos, donde antes que atardeciera, 5:45, empieza a perder el Shabbat del día viernes, que estamos hablando acá, hasta el día sábado que amanece a las 6 de la mañana, es el Shabbat. Un tipo de meditación, un tipo de compartir unos alimentos especiales, un tiempo de compartir la Torá. Eso es lo que pasaba. Amén. Así que fue en ese tiempo en que José de Arimatea habló con Pilatos. Y realmente yo creo, hermanos, que todos aquellos que mandaron o permitieron
que Jesús muriera en la cruz, por más arrepentidos que hayan estado, hermanos, han tenido que vivir las consecuencias de su maldad. Porque el mirar y no hacer nada también es maldad, hermanos. El saber qué algo está pasando y no hacer nada es una parte de una cobardía completa de lo que sabemos que está mal y no hacer nada. Amén. Entonces eso fue lo que pasó con Pilatos. Entonces lo enterraron, pusieron la piedra, y María, su madre, con María Magdalena, vieron dónde estaba el cuerpo del Señor. Eso está en la palabra que hemos leído. Y la gente se pregunta, como te preguntarás tú o yo de repente, cuando sabemos y leemos exactamente y entendemos y sentimos lo que pasó con nuestro amado Señor. Y decimos, no puedo creerlo. Es lo que decía Pilatos. Nunca pensé que viviría para el día, para ver ese día. Nunca imaginé que algo así fuera posible. La gente hace este tipo de declaraciones cuando son testigos de lo inimaginable o impensable, ¿cierto? A veces estos eventos son motivo de celebración. Cuando alguien consiguió una medalla, un título, un trabajo que realmente estaba humanamente pensando lejos de su alcance, ¿cierto? Y es por la preparación que se tuvo. Y eso de repente son motivos de celebración. Pero otras veces los acontecimientos como este, como la muerte de nuestro Señor, Rey de Reyes y Señor de Señores, son trágicas las declaraciones que podríamos escuchar. Gran parte de lo que ocurrió y ocurre desde el comienzo de marzo del año pasado, 2020, hasta la fecha, creo que las respuestas de mucha gente, nosotros mismos o cercanos a nosotros, hemos dado respuestas trágicas, o hemos escuchado respuestas trágicas ante lo que está aconteciendo en esta tierra en este tiempo, ¿cierto? Es seguro suponer que los discípulos también no podrían haber imaginado un escenario en el que su maestro, que sanó a los ciegos, que caminó sobre las aguas, que calmó las tormentas y resucitó a la gente de entre los muertos, sería asesinado, porque el lugar que lo pusieron fue el lugar para criminales, hermanos. Y hemos hablado de eso. Después de todo lo que habían visto, probablemente nunca pensaron que vivirían para ver ese día. Yo creo que por más cosas que se puede haber dicho, que moriría y muchas cosas, una cosa es escuchar lo que va a pasar y otras cosas es ver el hecho consumado y no poder hacer nada en verdad. Y aunque Jesús les dijo repetidamente que sería entregado en manos de los líderes religiosos en ese tiempo y sería asesinado, todavía parecían no hacer caso de sus palabras. ¿Por qué? Porque creían que era el Mesías, y el Mesías no podía morir, no debería morir, porque el Salvador tenía que estar con ellos en la tierra. Eso era su pensamiento. ¿Cómo va a morir aquel que vino a salvarnos? Y si Él muere, ¿cómo nos salvará? ¿Cuántas preguntas hacemos nosotros el día de hoy? Después de que acababan de presenciar a Jesús montado en un burro en Jerusalén, ¿se acuerdan? Días antes, cuando ingresó triunfante a Jerusalén, como el héroe conquistador, como se predijo, ciertamente estaban experimentando el mayor éxito vivido cuando la palabra, la profecía se cumplía, cuando nuestro amado Señor entraba triunfante a Jerusalén.
Si no estaban seguros antes, definitivamente fueron en ese entonces, cuando vieron que lo que pasaba en ese momento se truncaba en sus mentes y en sus corazones. En su visión limitada de la palabra de Dios, a través del lente de las vidas de la opresión y el cautiverio, creían que el Mesías establecería un eterno reino físico. Y hermanos, tú y yo sabemos el día de hoy que todo lo que vivimos es espiritual. Pero es tan real en verdad, que aunque no lo viéramos, existe y funciona y trabaja para cada uno de los que creemos en el Señor. Esa es la fe. Y el Señor vino a hablar de fe, de amor, de esperanza, de paciencia, de futuro, de estar esperando lo que no se veía. Y eso hacemos el día de hoy nosotros. Tenemos que esperar en fe, que es real cada promesa que el Señor nos hizo. Y los que creemos en eso, y los que vivimos en eso, es que vivimos el gozo del Señor, como hemos hablado estos días, y aún en la oración, cuando Pablo dijo, regocíjate. ¿Se acuerdan? Ellos, los discípulos, habían creído que habían llegado a Jerusalén con Jesús para verlo liberar a su pueblo de sus captores romanos. También pensaban lo mismo, para reclamar el trono de David y establecer un reino eterno para Israel. Pero para eso no vino Jesús, hermanos. Pues ese no fue el plan del Señor, de nuestro Dios amado. Él vino a darnos libertad eterna en pensamiento, en alma, en todo. Que si morimos en Cristo, viviremos eternamente con Él y para Él. Gozarnos en todo tiempo, dice la palabra, donde no habrá frío ni calor. Y que la gloria de Dios iluminará todo el tiempo, porque no será necesaria ni la luna ni el sol. Porque eso también lo creó el Señor. Entonces, cuando pensaban eso, sucedió lo inimaginable. Unas horas después de celebrar juntos la Pascua, Jesús fue traicionado por uno de ellos, arrestado, burlado, golpeado, juzgado, llevado ante Pilato, brutalmente azotado, sentenciado a ser crucificado, obligado a llevar su cruz, nuestra cruz. Él no tenía que llevar nada, hermanos. Él no tenía que pasar absolutamente nada de lo que vivió. Era nuestra culpa la que Él llevaba, nuestros pecados, para que seamos libres en su nombre. Y por supuesto, y encima de todo el sufrimiento, fue clavado desnudo en esa cruz. Entonces unas horas más tarde, Jesús dijo, consumado es. Consumado es. E inclinando la cabeza, entregó el espíritu. Regresó a su dueño, al Padre que está en los cielos. Murió. Se acabó. Los sueños se desvanecieron, la esperanza murió y la fe de esa gente que recién empezaba a creer fue aplastada debido a que el día de reposo estaba sobre ellos. Jesús tuvo que ser enterrado inmediatamente después. Pero la gente quedó atónita, quedó perdida en sus pensamientos. Muchos se rieron en ese tiempo, pero muchos también lloraron y se arrepintieron de lo que hicieron. Y aunque el Señor fue puesto en una buena tumba, una tumba que nunca se había utilizado,
a Jesús no se le dio un entierro apropiado, como tenía que ser. Todo fue tan rápido, todo fue tan violento, muchas cosas ni pensaron que sería así. Los discípulos ni siquiera pudieron celebrar un funeral para Jesús al día siguiente, porque era el día de reposo. No pudieron despedirse de su maestro y mejor amigo. ¿Y qué hicieron el sábado? Al día siguiente se sentaron juntos y hablaron de lo que Jesús significó para ellos. Quizás recordar lo grande que era. Es posible. Pero la historia, la palabra narra de que Jesús cuando resucita se aparece donde ellos, en lugar de Pentecostés, en el lugar alto, en el monte alto, donde fue después de Pentecostés, en un cuarto encerrados bajo llave, atemorizados que los encuentren. Y se preguntaban, ¿qué haremos? Pero aquel que vino a liberarnos murió. Entonces, si murió, ¿de qué lo va a liberar? Hermanos, 3 años vivió con los 12 discípulos. 3 años que él escogió para enseñarles y adiestrarlos de todas las cosas del reino. Y la pregunta es, ¿qué es lo que aprendieron? ¿Qué es lo que pasó con esa gente? Que en vez de decir, se está cumpliendo las cosas y llegaremos al cielo, y en vez de eso, se sintieron tristes, acongojados, sufrientes, porque el maestro se había partido de este mundo. ¿Pero acaso él no dijo que iba a resucitar? No esperaron ese momento. Se quedaron asombrados que era real lo que él decía. ¿Acaso nunca le creyeron lo que él enseñó? Todo ese tiempo que él les enseñaba, la gente seguía en duda. Lenny, buenos días, bendiciones. Todo el tiempo, esos 3 años que Jesús les enseñaba, todo el tiempo esos discípulos dudaron. Hasta que Jesús aparece nuevamente en un cuarto cerrado bajo llave. Él aparece en medio de ellos. Y aún hay uno que no creía lo que veía y el Señor permitió que los toque. Y ese fue Tomás. Cuánta incredulidad, cuánta duda, hermanos. Hoy, 2021, han pasado miles de años desde esa fecha. Y muchos que hemos llegado a Cristo, que hemos recibido nuestras vidas al Señor y Salvador de nuestras vidas, seguimos como ellos, dudando si será cierto o no. Porque nuestras acciones, nuestra forma de pensar y nuestra forma de vivir no refleja nuestra fe completa en el Señor, creyendo que es real las cosas y que tenemos que permanecer en Él todo el tiempo para un día poder llegar al cielo, a nuestro hogar. Vivimos haciendo las cosas de este mundo con dudas. ¿Será cierto? Pastor, ¿será verdad? Y nos acordamos de Él en una forma sucinta, como estas fechas de esta Semana Santa o en Navidad, que hablamos hasta el día de hoy del nacimiento del niñito Jesús. Una vez nació como niño, hermano, y Él vendrá como hombre. Ya no es un niño, no es un bebé. Pero así vivimos nosotros. Y preguntémonos, ¿por qué? Entonces preguntábamos, que el sábado que fue un sábado triste, ¿en qué pensaban los discípulos cuando estuvieron encerrados arriba guardados?
¿Recordaban con alegría los que le contaba el Señor, como sabían, esperaban que resucite? No, ese no fue el formato que ellos tuvieron cuando el maestro fue enterrado. Después de todo lo que habían visto y pasado, es más probable que simplemente se sentaron en silencio, de la misma manera que Job. ¿Se acuerdan de Job y sus amigos? Angustiados, inconsolables, revolcándose en la desesperanza, la desesperación, la confusión y la ira. No sé qué otra cosa más decirles. Pero yo creo que hubo mucho de eso en todos. También imagino que tenían mucho miedo de que, como los asociaban con Jesús, fueran los siguientes en terminar en una cruz también igual. ¿Sabes? ¿Saben qué, hermanos? Temieron por sus vidas. Pero Jesús fue claro y dijo: aquel que guarda su vida la perderá, y aquel que pierda su vida por causa de mi nombre vivirá para siempre, dijo el Señor. Entonces hay muchos cristianos el día de hoy, muchos hijos de Dios que temen morir y que sufren cuando un cristiano muere y le ponen lamento que muera. Pero no nos alegramos que está con el Señor en ese momento cumpliendo su propósito si murió en Cristo. Estamos equivocando el Evangelio, hermanos. Estamos comportándonos como la gente de afuera que no conoce a Dios. Que ponemos: te compadezco, Señor, te compadezco, hermano. Yo no digo, ¿por qué lo va a compadecer? Si mejor está el que se va que estamos aquí en la tierra. Porque la esperanza nuestra, hermanos, es estar con Cristo, con nuestro Dios, con nuestro Padre amado, viviendo en el reino eterno, en el cielo, en nuestro hogar. En mi mente ese día de reposo era como el ojo de un huracán, con mucha desolación sobre ellos. ¿Se dan cuenta? Cuando el huracán pasa, hay un centro que es el ojo, y viene la tormenta y de repente llega el centro y hay una paz y una quietud que dura solamente unos minutos, para que vuelva a pasar el resto de la tormenta o del huracán. Sin duda tenía que ser el día más triste y vacío de sus vidas, y realmente el día más oscuro y vacío de la historia del mundo, porque aquel que vino como niño, como humano, que se encarnó como hombre, dejando su divinidad en el cielo, y que vivió como niño y creció como adolescente y como joven, llegó a cumplir a los 30 años su ministerio después que se bautizó con Juan el Bautista. Aquel que vino a hablar de amor, de paz, de abrazar, de dar, de entregar, de acompañar, había muerto. Y eso es lo que nos tiene que ver dejado a nosotros. Dice que somos hijos de Dios y por lo tanto hermanos, todos nosotros en Cristo, y somos una familia, que somos parte del mismo cuerpo. Pero la forma en que nos comportamos, hermanos, la forma en que vivimos, pareciera que no nos conociéramos siquiera, porque ya no nos llamamos, no nos escribimos, no nos comunicamos, porque tantas son las cosas en este mundo que nos hemos olvidado que somos parte del reino de Dios y que somos hermanos y somos familia en Cristo. Esta gente solamente estaban cada uno pensando en uno mismo. ¿Y ahora qué hago? ¿Y ahora qué hago? Y no decía: ¿y ahora qué hacemos, hermanos? Esperemos con ansias y expectativa la resucitación del Señor. Eso no fue lo que esperaron tampoco. Porque la paz, la verdad, la gracia y la esperanza que hablaba Jesús también habían sido enterrados con Él.
Se les quitó y se les fue la gracia cuando dejaron de verlo vivo. Pero había algo que iba a pasar en ese tiempo. Algo que cambió completamente la historia de la humanidad hasta el día de hoy. Jesús resucitó, hermanos, y se apareció a los suyos. Y fue un tiempo de victoria, de redención, de restauración, de verdadera libertad y el establecimiento de un reino que no puede ser sacudido por nada de fuera. Satanás, en el momento en que el Señor era crucificado, estaba que se gozaba en el infierno. Y cuando murió, hizo una danza de alegría en el infierno. Hasta que Jesús desciende 3 días. Porque el tercer día resucitó. ¿Dónde estuvo Jesús? En el infierno. ¿Se imaginan ustedes la cara del diablo, de Satanás, Lucifer, al verlo a costado suyo parado con autoridad completa sobre él? Y que le quitó la legalidad que tenía sobre la humanidad que fue entregada en el paraíso. La recuperó. Y lo que hizo Jesús fue reconciliarnos con Padre, con nuestro Padre que está en el cielo. No podemos levantar la mirada y hablar con Él libremente hoy. Porque todo pecado, toda enfermedad, toda maldición generacional fue llevada con Él al infierno y se quedó en el infierno. Por eso que tú y yo el día de hoy, hermano, hermana, que nos estás viendo, somos libres en el nombre de Jesús. No hay ataduras, no hay enfermedad, no hay deudas. Jesús dijo: yo he venido a que tengan vida y vida en abundancia. Es tiempo, hermano, hermana, que empieces a vivir la abundancia de Dios, pero no a tu manera, sino a la manera que Jesús lo planificó, juntos, unánimes como familia en el reino de Dios. Eso es lo que el Señor preparó. No es que tengas que trabajar 20 horas para ganarte sustento. Eso lo dijo el Señor. Porque nuestro Dios es nuestro sustento, nuestro refugio. Él es nuestro proveedor. Él es nuestro proveedor. Lo inimaginable estaba a punto de tomar el centro del escenario, ya que la muerte física de Jesús no era el final de su historia. La muerte no podía sostenerlo. Y a la mañana siguiente el Mesías se levantaría de nuevo, conquistaría la muerte y rompería los grilletes del pecado. Si Él es nuestro Dios, si Él es nuestro Señor, y creemos y vivimos en la manera que Él quiere que vivamos, pues podemos declarar esta mañana, hermanos, hermanas, que somos libres de toda atadura, de toda enfermedad, de toda deuda, en el nombre de Jesús. Mientras más lo honres, y tienes que honrarlo, hermana, hermano. Y eso está escrito. Él dice: yo voy a honrar a quien me honre. Y siempre llegamos a ese punto en que nos duele más, que es el dinero, que es lo que más buscamos, ¿cierto? ¿O no? ¿Con qué compramos el arroz? Con dinero. ¿Con qué pagamos el colegio? Con dinero. Pero todo eso es de Dios y nos los da para gozarnos, no para sufrir, ni para decir me falta, o para decir es un gasto. Porque nosotros en verdad no hacemos nada, porque hasta la vida nos ha dado el Señor. Así que mañana por la mañana, cuando te levantes de tu cama, hazlo con el conocimiento de que este es un día de victoria y celebración. Yo empecé diciendo al comenzar este tiempo a las 8 de la mañana, que hoy día es como si hubiéramos resucitado, porque cada día que Dios nos levanta es como si hubiéramos resucitado con Él.
porque nos da nuevamente la vida, porque muchos hoy día no se levantarán, hermanos. Ese es el punto. Cristo vive y reina para siempre. Familia, hermanos en Cristo. Cristo reina para siempre y está vivo. Y Él vive entre nosotros. Y Él reina entre nosotros. Y nos ha levantado de estatus. Somos hijos de Dios. Nación santa. Pueblo escogido por Dios. Donde Dios pagó precio por nuestras vidas. Su sangre preciosa. Eso es lo que tú vales, hermano. ¿Cuánto vales? Te preguntarán. Y tú tienes que decir, yo valgo la sangre de Cristo. Y como Jesús está vivo, nosotros también. Porque ahora vivimos y estamos vivos por Él. Amén. Así que esta semana, aunque hoy haya momentos tristes de ver todo lo que le pasó y recordar todo lo que pasó con lo que está escrito, todo lo que sufrió por nosotros, tenemos que alegrarnos porque al final este hombre, porque nació como hombre en la tierra, murió como hombre en la cruz, resucitó. Y cuando resucitó ya no fue hombre, sino fue y recobró su divinidad. Él es el Hijo de Dios y es nuestro Señor. Amén. Así que alégrate en esta mañana. Sonríele a la vida, al mundo. Yo no sé si tienes 1 kilo de arroz en tu casa o un sol en el bolsillo. Eso no viene de, eso no puede quitar el gozo de Dios. Alégrate, porque tu Dios vive y reina para siempre, y Él seguirá haciendo cosas inconcebibles para ti, cosas inimaginables para ti, y lograrás cosas eternas para ti cuando tu reino, tu forma de vivir, cuando tu forma de pensar sean completamente con Él. Así es que si estás lejos del Señor aún, pero sabes quién eres, retorna. Si aún no empiezas a adorarlo, es el tiempo de que lo adores. Gózate en Él. Alégrate en Él. Diviértete con Él. Porque Él hace las cosas maravillosas para cada uno de nosotros. Que Dios bendiga sus palabras, hermanos. Lenny, bendiciones en esta mañana. Bendigo a tu familia, a Joshua, a tu hijo, amén, a tu amada esposa, a Melissa. Es una mujer que recibió un milagro de Dios y tú lo viste. Y tu hijo es un segundo milagro. Amén. Amada Nancy, bendiciones en esta mañana. Cecita, bendiciones en esta mañana. Y preguntaré, ¿y el resto dónde está? ¿Ustedes no creen que Jesús se preguntó porque miraba y no encontraba a sus discípulos a la vista? ¿Y dónde está el resto? Hoy es sábado. Que Dios bendiga su palabra y bendiga sus vidas. Mañana domingo, nuestro servicio o reunión familiar a las 5 de la tarde. Y recuerden, tenemos Santa Cena. Así que tengan sus uvas, su pancito para el día de mañana. A las 5 compartiremos la Santa Cena. Que tengan un feliz sábado. Bendiciones.